Izquierda Podcast. Quédate escuchando la parte 2. Bueno, seguimos en Izquierda Podcast con nuestra primera entrega del especial Black Lives Matter. Bueno, Mani, me dicen que te llegó algo divertido por el teléfono. Exactamente, Fede. Me acaba de llegar una imagen que refleja muy bien todo esto que venimos hablando de la juventud protagonista en la rebelión antirracial. Hay una joven que está sosteniendo un cartel en una protesta que tuvo lugar en Los Ángeles, que dice: la razón por la que no ves a los policías cerrando las reuniones del Ku Klux Klan es la misma razón por la que no ves a Hannah Montana y Miley Cyrus sentados en la misma habitación. Es muy bueno ese. Me parece muy bueno, además lo está sosteniendo una adolescente joven, tiene puesto un barbijo, bueno, refleja muy bien la rebelión de esta época. Pero también me quedé pensando en que actualmente estamos en el 2020 y en Estados Unidos tienen a un presidente que es abiertamente racista y que tiene funcionarios que pertenecen al movimiento de supremacismo blanco, que además tienen vínculos con el Ku Klux Klan. Y yo me pregunto cómo puede ser. Además hay que tener en cuenta que hace poco Trump saludó a la marcha de los blancos ultra nazis y los llamó buenos muchachos. Es una cosa tremenda y es un poco lo que veníamos hablando del problema estructural del racismo. No nos olvidemos que Fred Trump, el padre de Donald Trump, participaba de las movilizaciones del Ku Klux Klan abiertamente, así que bueno, no tiene por qué sorprendernos esta clase dominante de ricos en Estados Unidos que sigue sosteniendo abiertamente estas ideas fascistas. Sí, la realidad es que lo de Trump es tremendo, un hombre que hizo su fortuna a través de la explotación de los trabajadores con todo lo que fue el negocio inmobiliario, como para empezar. Pero bueno, ahora ha llegado a la presidencia y eso obviamente no ha cambiado. Es un verdadero monstruo que ha tratado la pandemia de manera genocida, dejando que se mueran miles y miles de personas. Y además en particular es uno de los máximos referentes del racismo en Estados Unidos, por así decirlo. Y de la manera en que ha llevado también todo el tema desde que iniciaron las protestas por George Floyd, también reflejan un poco de lo que está detrás, de la máscara de Trump en muchas oportunidades. Por ejemplo, bueno, como muchos saben, Trump es muy activo en su cuenta de Twitter. Desde que empezaron las protestas por Floyd, ha expresado diferentes cuestiones que han sido muy polémicas, incluso para muchos de los sectores progresistas y de los sectores, incluso algunos conservadores dentro de Estados Unidos. Y lo que es interesante es que se combinan toda una serie de elementos de, si se quiere, los valores republicanos, valores extremadamente de derecha, de cuidar las instituciones por sobre todas las cosas, también que es algo de la historia de Estados Unidos. Al mismo tiempo se combinan con algunas de las cuestiones más electorales, porque bueno, Estados Unidos tiene elecciones, a fin de año va a haber un nuevo presidente o el mismo, si Trump llega hasta el final. Entonces, por ejemplo, para decir algunas cosas, Trump ha dicho la ley y el orden, ha hablado de la mayoría silenciosa, es decir, algunos conceptos que, por ejemplo, ha tomado Nixon en su momento, un presidente que tuvo que renunciar por corrupción, la famosa corrupción de Watergate, o, por ejemplo, la ley y el orden más relacionado con lo que estaba llevando a cabo Ronald Reagan, uno de los máximos exponentes del neoliberalismo en Estados Unidos, al mismo tiempo con Margaret Thatcher en el Reino Unido. También empezó de nuevo esta frase de la mayoría silenciosa, muy utilizada por los republicanos para de alguna manera hablar de todos aquellos trabajadores que no tienen voz, una cuestión que es completamente cínica, porque lo que están intentando hacer es que Trump se muestre como independiente, como por fuera de un establishment o por fuera de un anti-establishment, sino alguien que se coloca lejos de eso. En realidad lo que está detrás es el sostenimiento continuo de las mismas instituciones y de los mismos elementos de un Estado que es opresor desde el minuto uno en un sistema que sigue siendo capitalista y que no toma en realidad ninguna medida estructural para transformar esa situación. Después, por otro lado, tenemos, por ejemplo, algunas cuestiones que realmente no dejan de sorprender. Trump ha dicho que es el presidente que más ha hecho
por la situación de los negros desde Abraham Lincoln. Es decir, todo el tiempo está jugando con esta situación. Y todo el tiempo, además, una cosa que es muy debatida en Estados Unidos, está fomentando la división. De alguna manera, su respuesta ante lo que estaba sucediendo no fue se tienen que tranquilizar, o no es la manera de protestar, sino es le vamos a mandar a la Guardia Nacional, a los que saquean les vamos a disparar. Otro elemento, la Biblia, que también se combina con lo electoral porque tiene mucho voto evangélico y católico, él mismo lo dice todo el tiempo. Una de sus respuestas fue ir a San Luis, que está ahí cerca del monumento de Abraham Lincoln, y salir con la Biblia. Entonces se combinan toda una serie de elementos que en realidad quieren de alguna manera ocultar que es un racista, que es un genocida, que no le importa en absoluto, porque nunca le importaron la vida de los trabajadores y mucho menos de todos los trabajadores inmigrantes o negros. Lo pudimos ver en la última campaña en 2016 cuando hablaba del muro con México. Sí, cuando hablamos de Trump hablamos de todo esto, y en este momento se desnuda su carácter autoritario y ultra represivo, intentando aplastar todas las reivindicaciones que aparecen en un pueblo trabajador que sufre todas estas distintas maneras de explotación, opresión. La salida de Trump son los palazos, son los disparos, y lo vemos muy claro en la policía cómo actúa, incluso golpeando a reporteros. Entonces, en este marco nos aparece como una de las salidas que tiene hoy el capitalismo norteamericano para que nada cambie. Pero es justamente también desde ese lugar que aparece la otra salida para que nada cambie en los Estados Unidos. Fuertes vías institucionales que están armadas para hacer creer que toda modificación del orden actual tiene que ser en última instancia parte de los distintos elementos que se atan alrededor de las elecciones y lo que ellos llaman democracia. En las protestas se empieza a ver de manera más clara el problema de por qué esto no funciona. Una de las cosas que decían muchísimos de los manifestantes es un clásico que haya algún caso y dentro de un gobierno federal, dentro de algún estado, de alguna ciudad, se arme con alguno de los referentes de la manifestación, se les ofrezca armar un comité que discuta no sé qué con el alcalde y demás, para que sigan ocurriendo las mismas problemáticas para las vidas negras. Y dentro de esto también está la problemática que se empezó a marcar, que es el hecho de la presidencia de Obama, que fue una de las grandes discusiones en el último tiempo y que incluso es uno de los argumentos que le regalan a los republicanos para lavarse la cara, porque muchos y muchas jóvenes empiezan a decir: ya tuvimos un presidente negro, ¿y qué cambió en los Estados Unidos? Entonces, por eso es lo que nosotros llamamos la vía muerta del reformismo. Te venden que todo se va a cambiar sin salir del sistema. Te venden que tu reclamo puede llegar a una modificación profunda sin salir un segundo de las instituciones. Así que bueno, estuvo Fer investigando un poco lo que viene diciendo Obama alrededor de esta crisis. Sí, lo de Obama también es todo un tema, primero porque en 8 años de gobierno en Estados Unidos no modificó ni una sola cuestión, ni estructural, ni siquiera más de estética en relación a los movimientos negros. Él mismo ni siquiera hace una autocrítica de eso en sus tweets recientes sobre el caso de George Floyd. Y por ejemplo, a lo primero que me quiero referir es que en los disturbios de Ferguson, ese caso de que les hablé sobre el asesinato de Michael Brown en 2014, la primera respuesta que hizo Obama como gobierno nacional es mandar directamente a la Guardia Nacional hacia Ferguson, hacia Missouri, para contener la movilización. Es decir, de alguna manera, la misma respuesta que tuvo en principio Trump. En esa cuestión no hubo prácticamente ninguna diferencia en cuanto a la acción inmediata. Después, bueno, la realidad es que Obama sigue teniendo un gran nivel de cinismo en lo que viene diciendo desde que explotaron las protestas por el asesinato de George Floyd. Por ejemplo, uno de los primeros tweets de Obama que hizo a modo de declaración
en el mismo texto saluda y habla del orgulloso que hay que estar como policía de la ciudad de Minneapolis por todos aquellos que trabajan todos los días. Es una cuestión realmente terrible en la misma declaración donde habla sobre justicia y donde pide justicia por George Floyd. Después, por otro lado, de lo único que se ha encargado Obama en este momento es de intentar ponerle un freno a todas las movilizaciones y a toda esa expresión de furia que todo el mundo nota, que a todo el mundo en algún punto le parece bien, pero parece que a Obama y a los demócratas no les gusta mucho tampoco que haya tanta actividad en la calle. Ha llegado a decir de alguna manera que la diferencia más importante y la única manera en la que se consiguen las cosas es cada uno sentado, tranquilo y esperando a poder poner una boleta en una urna. Es decir, es un paro total, es un intento de parar completamente a las movilizaciones y a toda la furia que hay hoy dentro del movimiento negro. Pero incluso estamos hablando de Obama, que fue expresidente, vamos a hablar de uno de los que quiso ser candidato, de lo que fue candidato a presidente, que fue Bernie Sanders, que para muchos es un poco lo más progresivo que hay en Estados Unidos. Bernie Sanders también ha tomado esta misma postura del Partido Demócrata de intentar calmar un poco la situación, y hay un discurso que lo está diciendo todo el mundo, incluso algunos de los medios más afines al Partido Demócrata como CNN, en el cual dicen, bueno, que esa minoría violenta no nos tape la gran cantidad de movilización pacífica que hay en Estados Unidos. Bueno, la realidad es que las dos cosas no están separadas, no son cuestiones que vayan por diferentes lados. Intentar que la movilización sea restringida es boicotear hoy la rebelión que está sucediendo en Estados Unidos. Pero además yo me pregunto, ¿quiénes somos para cuestionar los métodos de lucha de la rebelión? ¿Y quién es el violento en este caso? Porque se quiere tildar a los manifestantes de violentos, pero acá lo que hay que decir bien fuerte y bien claro es que los violentos son aquellos que reproducen la violencia racial sistemáticamente, como es el Estado, como son las instituciones, como es la policía. Violenta es el acceso desigual a derechos que tiene la población afroamericana. Esa es la verdadera violencia. Lo que pasa es que se utiliza ese discurso para que la gente vuelva a su casa, para intentar encauzar la rebelión por las vías parlamentarias. Eso es lo que tiene que quedar claro detrás de estos discursos que se esconden detrás del pacifismo, pero no señalan que la verdadera violencia es la violencia de este sistema capitalista. Bueno, es muy cínico hablar desde tan lejos a veces de las problemáticas para criticar los métodos. El racismo tiene unas raíces tan profundas y unas heridas tan graves como las propias imágenes que a veces se nos pasan de las espaldas de los esclavos ante los látigos de los blancos, ante los látigos de los patrones de las estancias. A veces se nos pasan, a veces vemos una película como Django, de la que hablamos hace poco también, y pensamos, tal vez es Tarantino, que es muy sangriento. No, eso, en este caso, Tarantino es menos de lo que era la realidad para un esclavo en esos momentos. Y después vemos el video de George Floyd y nos damos cuenta de por dónde viene el problema del racismo, hasta qué nivel llega y que eso es cotidiano. Lo decía Spike Lee en una de las entrevistas, no puede ser que siga vigente todo esto. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la gente cómo rebelarse? ¿Quiénes somos para decirle a la gente que haga las cosas de manera pacífica, como viene haciendo hace 200, 300 años, sin que la escuchen? Entonces, desde ese lugar decimos, estamos a favor de desafiar todo el orden existente. Estamos a favor de responder a cada agresión del Estado con resistencia y con rebelión. Así que nos pronunciamos completamente en contra del autoritarismo de Trump y de las trampas de los demócratas, como Obama, que es un cara dura. Obama es un cara dura, porque en su gobierno hizo feriados, hizo distintas acciones simbólicas, pero mandó a reprimir en Ferguson, como decía Fer, y a las palabras, a los símbolos, se los lleva el viento. La realidad es que haces cuando los afroamericanos salen a manifestarse. ¿De qué lado estás? Y los que se dicen socialistas, los que se dicen de izquierda en Estados Unidos y dicen que hay distintos métodos de la rebelión, se les cae la careta, están sumándose a condenar la rebelión. No se puede apoyar una parte y no la otra.
están sumándose a condenar la rebelión. Así que desde ese lugar es desde donde se nos plantea otra cuestión. Sí, no es solo la explosión en las calles. Es muy importante la explosión en las calles, es lo que patea el tablero y estamos de acuerdo en que tiene que haber una expresión política. ¿Saben qué? Hoy en Estados Unidos no la hay. Ninguno de estos personajes de la gran escena, ninguno de los candidatos que estuvo en la interna, ninguno de ellos está a la altura de representar un movimiento tan heroico que se está plantando con tanta fuerza y con tanta profundidad para cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque se quedan en los límites del Parlamento. Y les cuento una cosa, la Casa Blanca será muy grande, tendrá mucha historia y tendrá millones y millones de dólares de películas de Hollywood encima, donde nos enseñan que desde ahí se frena hasta una invasión extraterrestre, pero es todo mentira. La historia se escribe en las calles, la historia se escribe peleando. El discurso de Martin Luther King no es nada sin las millones y millones de personas que marcharon, sin las vidas, sin los ejemplos de Rosa Parks, de todos los afroamericanos que se fueron a romper la segregación en los hechos, sentándose en los cafés donde estaban prohibidos, sentándose en los asientos de los colectivos donde estaban prohibidos, yendo directamente a chocar con el Ku Klux Klan y a pelear mano a mano y a decir no se van a llevar ninguna vida más de las nuestras. Ese es el movimiento que impulsó y que logró que las instituciones cambien. ¿Y saben qué? En el fondo, esta imbricación tan grande con el capitalismo hace que hasta que no tiremos abajo al capitalismo y sus estados burgueses, que no se va a acabar el racismo. Por eso decimos, sí, quieren una representación política, hace falta un partido de los trabajadores en Estados Unidos. Hace realmente un partido de los trabajadores, porque los trabajadores en Estados Unidos son multirraciales, son de un montón de lugares, son inmigrantes, hasta son indocumentados y también son afroamericanos. Entonces, lo que hace falta en los Estados Unidos es un partido de los trabajadores, revolucionarios, que no tenga miedo de ir por afuera del bipartidismo demócrata y republicano. ¿Por qué lo decimos? Porque ese bipartidismo, el sistema electoral de los Estados Unidos, es la democracia menos democrática que se te puede ocurrir. Vos podés sacar más votos que el otro y perder. Es ridículo. Todo el sistema está hecho lisa y llanamente para que nunca cambie nada. Y todo lo que se consiguió fue en las calles. Así que desde Izquierda Podcast nosotros queremos marcar nuestro apoyo, nuestra solidaridad a la rebelión como tenga que ser. Queremos marcar que los Trump y también los demócratas que se les cae la cara se tienen que acabar. Y que a todos los que quieran ser socialistas y los que quieran ser revolucionarios, que se animen a hacer historia. Porque resulta que hay momentos, y lo vemos en lo cotidiano y en lo general. Hay momentos en que hacer historia deja de ser un eslogan de campaña. Y que todos los que se animaban nada más cuando era un eslogan de campaña, se ve realmente su carácter. Yo siempre recuerdo la frase de nuestro compañero Alcides Christiansen en estos momentos cuando decía que los revolucionarios somos como la madera del roble, que se quiebra pero nunca se dobla ante la clase dominante. Así que este es el momento en el que tenemos que decir, sí, además de que decimos qué loco, estamos todos en nuestras casas, hay cuarentena, hay pandemia, hay que decir, ¿saben qué es lo loco? Que sigamos manteniendo el sistema capitalista. La rebelión en los Estados Unidos marca un contrapunto a la coyuntura reaccionaria que se venía abriendo a nivel mundial alrededor de la cuarentena, de la pandemia. Marca un siglo XXI que con eventos propios como esta pandemia y como estas rebeliones que empiezan le dan una identidad propia a este siglo. Vuelve la lucha de clases. Por eso el análisis que hicimos hoy. Por eso el análisis que vamos a seguir haciendo. Y por eso repetimos, la tarea de nuestra generación es decir, el racismo y el capitalismo no van más. Hay que transformar el mundo. Hay que construir organizaciones socialistas para transformar la realidad. Así que sigan esperándonos, van a haber muchos nuevos episodios de Izquierda Podcast sobre el problema racial en Estados Unidos, sobre la historia. Vamos a hablar
de toda la cultura alrededor de esta resistencia que es impresionante en la música, en el cine, en todo el arte, incluso en el deporte, los grandes gestos. De hecho, ni siquiera nombramos todos los futbolistas de fútbol americano, ¿no? Que se arrodillaban para cuando sonaba el himno, para repudiar los asesinatos. Hay un montón de cuestiones interesantísimas que queremos tratar y bueno, recordar que hasta Marx y Engels escribieron sobre la guerra civil en Estados Unidos. Vamos a tratar de retomar todos estos temas porque nos parece que es muy importante tener muy claro cómo se analiza la realidad desde un lugar general, teórico, histórico, político, coyuntural y también cultural para poder cambiar el mundo. Así que bueno, desde Izquierda Podcast reafirmamos como siempre, el racismo y el capitalismo no van más. Bueno, y les voy a hacer la recomendación que les suelo hacer, que es que nos sigan en las redes, Federico Winocour, Nuevo Más Cava, Izquierda Podcast, para no perderse las novedades y seguirnos día a día con todas las noticias y la actualidad que les podemos ofrecer.